declaraciones. La culpa de todo es de la prensa. El partido va a terminar pronto. Estaremos con las declaraciones. Como siempre, seguramente, los capitanes, los protagonistas, le echarán la culpa a la prensa. Uno de los mitos más extendidos de la dictadura militar es el relativo al papel de la prensa. Sin embargo, ¿en qué posición estaba la prensa deportiva en aquella época? Para el periodista de la desaparecida revista Deporte Total, Juan Carlos Villalta, el periodismo deportivo tuvo plena libertad para trabajar. Incluso si algún género periodístico actuó sin censura en el país durante el periodo que tú estás recordando, fue el periodismo deportivo. Porque el periodismo deportivo, evidentemente, hablando de fútbol, hablando de deporte, hablando de cosas que son masitas respecto a lo que está aconteciendo en el país, no carecía de veto alguno. No teníamos veto en los periodistas deportivos, como lo tuvieron sí los periodistas que se dedicaron a la política, que se dedicaron a la gestión económica, que se dedicaron a la protección de los derechos humanos. Esos los pasaron mal, eso resulta evidente. Pero el periodismo deportivo pudo hacer lo que quiso y hablar de lo que quiso durante ese régimen. ¿Qué se sintió perseguido como periodista deportivo? Es un perseguido. Los periodistas deportivos estaban en una situación más privilegiada en comparación con sus colegas, pero también tenían sobre sus hombros el fantasma de la autocensura. Por ello, periodistas como Edgardo Marín explican cómo el uso del mensaje entre líneas se convirtió prácticamente en ley. Yo creo que solamente la revista Estadio, donde yo estaba, con Antonino Vera, un hombre muy decente, Julio Salviat, muy decente, para ponerle la proa, la mayoría de las veces entre líneas, otras veces muy directamente, pero aprovechando, por cierto, que había temas técnicos, y no tengo constancia de lo que pueden haber hecho el Fortín Mapocho, Análisis, Hapsi, en el tema del deporte, porque no tengo recuerdo de quiénes hacían periodismo de deporte en esas revistas. Me parece que no había especialistas, pero había obsecuencia. Pero periodistas del deporte que fuesen militaristas, por así decirlo, no ubico. Benales sí, Coimero sí, pero la diferencia, el Coimero lo único que cambió fue que a lo mejor le pasaba un milico la plata en vez de un civil, pero lo mismo. Pero fue obviamente una actitud, pues, era un país sojuzgado, un país con miedo. Sin duda, si hubo un medio utilizado a su antojo por el régimen militar, ese fue Televisión Nacional. La estación pública, durante 17 años, entregó información comprometida con la dictadura y escondió la realidad que vivía el país. Alguien que conoció de cerca esa época en el canal estatal fue el productor y periodista del área deportiva Carlos Ramírez, quien debió ejecutar todo tipo de maniobras distractivas. Los años 80, ¿no es cierto?, cuando empiezan las manifestaciones contra el gobierno, y Televisión Nacional, cuando se anticipaba que había una protesta un día viernes, etcétera, o a mitad de semana, a nosotros nos daban las instrucciones para que armáramos un campeonato relámpago, un campeonato cuadrangular, y partíamos, se hacía fuera de Santiago, obviamente, partíamos al norte, nos íbamos a Antofagasta, o lo hacíamos en Iquique, o en La Serena, iba a Colo-Colo, se invitaba a otro club, a un Cobreloa, depende en qué ciudad era, La Serena, incluso se invitaba a equipos de fuera, como este equipo que ahora hace poco salió a colación en alguna Copa Sudamericana, el General Bolognesi, que era de Tacna. Sí. Entonces jugaba Colo-Colo, Bolognesi, Arica, etc. Se hacía un cuadrangular de 2 días y por supuesto entonces eso se trataba de apagar un poco las manifestaciones, que la gente se quedara en su casa en vez de ir a protestar viendo partidos de Colo-Colo. O sea, en ese aspecto también las autoridades usaban a Colo-Colo para opacar, ¿no es cierto?, las protestas y que la gente se entusiasmara viendo fútbol. También este periodista relata hechos que son solo concebibles bajo un régimen dictatorial. Varias cosas. A ver, una situación, por ejemplo, cuando yo le nombré cuando llegó Orozco, cuando se hizo la intervención en Televisión Nacional, Héctor Orozco despidió a Gonzalo Bertrán,
a Celedón, a Santi, algunos que hacían algunos programas de periodísticos o misceláneos, etcétera, le hicimos una despedida. Y ahí concurrió gran cantidad de gente, porque él además fue presidente del sindicato, gran director de televisión, con una camiseta tremenda. Entonces fuimos mucho a su despedida. Y cuando Orozco se enteró de esto, nos llamó a todos al patio. Se nos llamó la atención, prácticamente faltó poco que nos tirara la oreja y nos diera, ¿no es cierto?, mechoneo por haber ido a esta comida. Dijo que nosotros éramos cómplices de unos sinvergüenza, unos ladrones, estafadores que habían sido echados de Televisión Nacional y que todos en el fondo éramos cómplices. Y todo el mundo en ese momento tuvo que, claro, en el temor que lo echaran, nadie levantó la voz, pero te digo, desde Sergio Linton para abajo, que era como el rostro de Televisión Nacional, todo acatando estos retos, ¿no es cierto?, insólitos de Orozco. Es una muestra, un momento denigrante, ¿no es cierto? En esos años se estilaba imponer periodistas que respondieran al perfil buscado por el régimen. Es así como a mediados de los 80s ingresan a TVN Jorge Evia, proveniente de la INACOS, y Héctor Vega Onesime desde el diario La Nación. Así lo recuerda Carlos Ramírez. Hay gente, por ejemplo, quien llegó a Televisión Nacional, venía de un tema estatal, que era Jorge Evia, por ejemplo. Jorge llegó de DINACOS a Televisión Nacional. DINACOS era Dirección Nacional de Comunicaciones. Ahora, él era un periodista joven, no sé si tenía mucha influencia en DINACOS, pero concretamente él venía de allá. Y otro, por ejemplo, también que llegó a Televisión Nacional impuesto fue este argentino Héctor Vega Onesime. Salió de Argentina, no sé en qué circunstancia, no me acuerdo, a lo mejor cuando cayó el régimen militar por allá, y él llegó a Chile, y fue impuesto en Televisión Nacional. Pues él llegó a trabajar a Televisión Nacional y además llegó a director del diario La Nación, si no me equivoco, y llegó a Televisión Nacional a comentar, etcétera. Él estuvo poco tiempo ahí, sí, pero también llegó impuesto. Eso también era otra orden de la autoridad, porque nosotros no teníamos ninguna injerencia en contratar a un personaje como este. Sin embargo, no todo fue malo, pues la prensa estrechó lazos con los futbolistas en desgracia, tal como lo describe bastante agradecido Gabriel Rodríguez. El alcalde de Temuco una vez me calificó por la radio, Germán Becker, pero él no entendía que yo estaba luchando con los míos y que él luchara por allá. Y si me tiraba un palo por la radio, no sé cómo la radio Araucanía de allá, que se escuchaba hasta, no sé, 10 kilómetros para acá, yo le pegaba el palo por la radio de acá, se escuchaba en todo Chile. Y esa es la ventaja que yo tenía. Y los periodistas acá, ya me sé, todos los que te decían antes, el Caco, Carcuro, el Sergio, el Tito Fuyú, el Sergio Brofe, le decía, pero yo a usted voy a hacerlo más abierto y franco, de todas las noticias que yo tenga, al tiro, todo. Pero el día que me corten y que me dejen así marcando ocupado, yo hasta ahí, bueno,